rebelión angelical. Dios le bendiga, bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él siempre nos bendice y su misericordia siempre es eterna y para siempre. Que Dios le guarde. Hoy queremos enfocarnos directamente a este tema, el cual el Señor nos guíe para poder hablar temas tan importantes que nos ayudan a nuestro crecimiento, a nuestra vida espiritual y por supuesto creer que el Señor siempre nos bendice a través de la palabra del Señor. La misericordia de Dios es grande en que podemos nosotros exaltar su nombre y poder conocer más el mundo espiritual. Qué hermoso es poder presentar un escenario sobre lo que es la batalla, el mundo espiritual. Lo que no se ve es lo real. Y lo que ven tus ojos no es lo real. El mundo espiritual siempre se va a regir por los derechos legales. El mundo espiritual siempre se va a regir por espíritus. Nada de lo que es espiritual se rige a materia. Nada de lo que es espiritual se rige por lo que ven nuestros ojos. Por eso es que nosotros podemos ver cosas en la materia y a veces funcionamos en la materia porque no estamos entendiendo Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es con sangre ni carne. Cuando no entendemos ese principio que es tan básico, nosotros somos guiados por nuestras emociones. Nosotros somos influenciados por lo que ven con nuestros ojos. Vemos personas, vemos materia, vemos los comportamientos, hasta vemos forma de vestir y ya tenemos un concepto de decir, esta persona es aquí, acá, esta persona es así, porque tenemos una tendencia que todavía no hemos entendido Efesios 6:12. Y lo básico es que nuestra lucha no es con sangre ni carne, es lo básico. Entonces cuando las personas no entienden Efesios 6:12, se dejan guiar por materia, ven a una persona y ya juzgan por lo que están viendo la persona. Ven a una persona y lo juzgan por lo que están viendo sus ojos. O se dejan influenciar por actos. Ejemplo, alguien resucita muerto y ya eso lo influencia a decir, este es Dios. Y a veces no juzgan, no pesan, que realmente están fluyendo en el don. Porque somos influenciados en emociones. Y el enemigo es experto, maestro, en poder dañar emociones caídas. Porque eso le da mayor autoridad. Eso le da mayor crecimiento en el mundo de las tinieblas. Al nosotros involucrarnos en algo tan básico, hermano, nos damos cuenta, y a lo mejor tú mismo te has dado cuenta que te has cometido muchos errores. Quizás has enjuiciado a alguien porque lo ves físicamente, pero detrás de algo físico siempre lo va a anteceder un espíritu. Lo he enseñado eso durante ya mucho tiempo. Todo lo que es físico, todo lo que es materia no es lo real, sino detrás de eso es lo real. ¿Y qué es lo real? Seres espirituales. Como hoy vamos a tocar el tema rebeliones angelicales, que detrás de cada escenario angelical siempre hay un espíritu. No es que el primer ser que se rebeló quiso hacerlo, hay un espíritu. No es que luego Luzbel se quiso rebelar, hay un espíritu detrás de eso. Y no es que luego la tercera rebelión de ángeles caídos se quisieron rebelar, hay un espíritu que lo antecede. Detrás de algo físico habrá un espíritu. Es como detrás de una imagen hay un demonio. Detrás de una imagen hay un espíritu. Todo lo rige el ser espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Nosotros no estamos pegados a la materia, nosotros no estamos pegados a la física, sino nuestra lucha no es con sangre, no es con carne, no es con el hermano, no es con un líder, no es con una persona. Son seres espirituales que entran en las personas y son influenciadas por entes o por entidades o por espíritus, pneuma, pneuma. Entonces nuestra lucha, nosotros tenemos que entender que no son las personas, son los espíritus. Para poder entender este tema, que hoy va a ser un tema también de profundidad, nosotros necesitamos entender lo básico. Lo básico es, tu pelea no es con tu hermano, tu pelea no es con tu hermana, tu pelea son con entes en el mundo espiritual o entidades en el mundo espiritual. No es un líder,
A veces nosotros hablamos mal de alguien y no sabemos que estamos nosotros ya siendo influenciados por un espíritu. Criticamos a alguien, criticamos a una persona y no sabemos que ya estamos siendo influenciados por un espíritu. Pero vamos a la iglesia, levantamos nuestras manos, predicamos, enseñamos, creemos que lo estamos haciendo bien, pero detrás de nuestros actos hay espíritu. Por eso no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que está firme, mire que no caiga. Eso significa en que podemos nosotros quizás estar funcionando en el don. Podemos funcionar en el don y la gente ve el don porque la gente funciona en el don. El don es irrevocable. El don no se va a perder. El don lo puede usar para bien o para mal, pero es irrevocable. Entonces la gente pueden ver una persona ser usado por el don, pero detrás de eso pueden haber anomalías también. Todo lo que es materia, todo lo que es físico, lo va a anteceder un espíritu, pero quizás no se entiende lo básico. ¿Cuál es lo básico? Nuestra lucha, nuestra batalla, no es con personas, no son con un líder, no son con un liderato, no son con ministros, no son con tu hermano. Eso es lo básico. Lo básico es, tu lucha no es con personas físicas, porque detrás de una persona física, detrás de una materia, lo antecede un espíritu. Y no entendemos ese concepto todavía. Hasta el día de hoy, amados hermanos, no hemos entendido el concepto básico. ¿Para qué hablar de espíritu? Cuando gobierna, cuando entra, espíritu con nombre propio, espíritu con nombre genérico, detrás de un espíritu hay alguien. Y detrás de cada persona hay espíritu. Si pudiéramos nosotros entender eso, entonces podríamos haber crecido y madurado. Por eso que el enemigo siempre va a entrar a atacar con los sentidos. Si él logra colocar un sentido que está contaminado por algo, entonces la batalla está ganada de él. Porque él va a entrar a través de sentidos espirituales, que los tergiversa. Ve herida, ve un pasado. Hemos hablado en las clases anteriores sobre 14 generaciones, 16.384 espíritus antes de nosotros. Y el enemigo va a esas puertas, va a esos derechos legales y luego puede entrar para contaminar. Porque el enemigo actúa de esa manera. Y recuerde que en la versión amplificada de Efesios capítulo 6, verso 12, dice que estas entidades, estos espíritus son expertos, son maestros en sus áreas. Pero todavía no entendemos lo básico. ¿Qué es lo básico? En que la lucha no es con tu hermano, no es con tu hermana, no es con un líder, no es con un pastor, no es con un ministro. La lucha no es con oponentes físicos. Lo hemos eso aprendido de memoria. Se enseña en los púlpitos, se enseña en administración, se enseña cuando tú hablas con otras personas que son espíritus, pero en la práctica hay mucho problema. Hay mucho problema. ¿Por qué hablo esto con tanta seguridad? Porque he visto muchos casos en que las personas pelean con otros, cuestionan a otros, insultan a otros, hablan mal de otros, chisme, pleito. ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Ahí Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando a alguien de afuera, le está exhortando a la iglesia. Y que dentro de la iglesia haya divisiones, la pregunta. Que dentro de la iglesia haya gente que esté dividiendo. Que dentro de la iglesia haya gente chismosa. Que dentro de la iglesia haya gente que esté dividiendo, que esté colocando rencillas unos con otros. Seguramente es porque no hemos entendido el concepto básico. Nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, sino son con espíritus. Rebelión angelical, ese es el tema que hoy vamos a estar tratando, ese es el tema que hoy vamos a estar abordando ahí lápiz y papel para esta enseñanza donde nos va a bendecir, y creemos que el Señor a través de esta palabra nos va a dar un crecimiento. Así que tome nota, papel, en todo lo que vamos a hacer. Dios bendiga a los que ya se están conectando. Aura Ramírez, que Dios te bendiga. Pastor Chile, un abrazo allá a Brasil, y de donde usted nos esté viendo en esta enseñanza, en esta temática sobre rebelión angelical, las rebeliones angelicales, cómo se produjeron,
¿Qué es lo que en esas rebeliones el enemigo empezó a hacer? Entonces va a ser una temática donde nos va a ayudar un mundo a poder entender cómo el enemigo puede entrar, cómo puede contaminar. Comparto también esta clase de hoy, que va a ayudarle a muchas personas a poder entender más el mundo espiritual. Desde ya nos cubrimos la sangre de Cristo contra represalia, espíritu de venganza, espíritu de contragolpe. Anulamos todo eso en contra de nuestra vida, nuestros bienes, nuestros hijitos, nuestra salud. Queda desbaratado, anulado. Nos cubrimos la sangre de Cristo para que Dios tome el control y todo sea de bendición. Y con manos bendecimos y con el dedo peleamos esta guerra, esta batalla. Creemos que el Señor tiene el control de todo, y como pluma de escribiente diestro vamos a dar esta enseñanza, rebelión angelical. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dicho eso, que es importante cubrirnos en la sangre de Cristo, porque son temas profundos y a veces la lucha es fuerte. La lucha es fuerte, porque nos metemos a enseñar cosas muy profundas que el enemigo no quiere que se enseñen o que la gente aprenda. Hablé al comienzo, estaba dando solamente pinceladas del mundo espiritual, y decía que detrás de todo espíritu lo antecede, detrás de toda materia lo antecede un espíritu. Detrás de cada materia lo va a anteceder un espíritu. Eso significa que todo lo que tú veas como persona o físico, siempre hay o demonio o hay espíritu inmundo, siempre va a haber un espíritu. Cuando hablamos sobre este tema rebelión angelical, a ver si alcanzamos a terminarlo, hay una base en Ezequiel capítulo 28. Usted va anotando las bases, tomen lápiz, papel, para que así vaya creciendo en este tema, cómo se produjeron las primeras rebeliones en el mundo espiritual. Hemos dado antecedentes anteriormente en otra enseñanza sobre la primera entidad que se revela en el cielo. La primera entidad que se revela en el cielo no fue Satanás o Luzbel, ni tampoco ángeles caídos. La primera rebelión que se revela en el cielo fue la iniquidad. ¿Quién es la iniquidad? La sofía, la sabiduría revelada. Y de esto está la base. Si usted lee Proverbios capítulo 8, cuando la sabiduría estaba bien, estaba en el orden, era la arquitecta, era su delicia estar con Dios juntamente cuando se estaba creando, era su delicia estar con Dios, era el arquitecto. ¿Qué es un arquitecto? Que arquitecto viene de también un principado. ¿Y qué es un principado? Un arjé, un arché, un ar, que es primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primero en todo, primeras creaciones. La sabiduría fue una de las primeras creaciones, antes que Luzbel. Miren qué interesante, es una de las primeras sabidurías antes de Luzbel. La sabiduría fue una de las primeras entidades que el Señor empieza a crear como esencia, porque la sabiduría es como una esencia, porque hay esencia y hay creaciones. Ahí tenemos otra enseñanza, otra temática, porque diferente que Dios creó seres angelicales. ¿Qué Dios creó? Serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Lo creó con la palabra, que es el Dabar. Pero hubieron esencias que salieron de él: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y la sabiduría, que también fue una esencia, porque una de las esencias fue la sabiduría: Padre, Hijo y sabiduría. Se revela la sabiduría. Ya vimos en el capítulo 8 de Proverbios que estaba bien, era su delicia estar con él. Ahora la sabiduría es en la iniquidad, que ahora le voy a mostrar los textos, el espíritu de maldad. Y estaba con el Señor en las creaciones. Cuando Dios estaba creando, la sabiduría estaba ahí presente. Era mi delicia estar con el Señor en las creaciones. Ella estaba bien. Ahora, si leemos en el capítulo 9 de Proverbios, empieza la rebelión, primera rebelión. Ahí donde ya la sabiduría se independiza y empieza a hacer lo suyo. Tendré mi propio pan, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino. Ahí se independizó la sabiduría. Cuando se independizó la sabiduría, comienza el caos, porque ya no es el pan de Dios, no es la mesa de Dios, no es los hijos de Dios, no es el vino de Dios, sino que ella dice: mi propio pan, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino. Ahí se independizó. Cuando se independizó de Dios, se produjo la primera rebelión. La primera rebelión entonces en el cielo no fue la de Satanás. La de Satanás o Luzbel fue la segunda rebelión. La primera fue la sabiduría. Cuando se corrompe, pasa a ser con el espíritu de la iniquidad.
Y ahí entramos en el tema. Vamos por Ezequiel capítulo 28, verso 3. Bases, fundamento. ¿Te crees más sabio? Esta es la versión NTV. ¿Te crees más sabio que Daniel? Piensa que ningún secreto hay oculto de ti. Los misterios están siendo revelados. Los misterios son para los que buscan del Señor. Los misterios son para los que se acercan al Señor. Ezequiel capítulo 28, ahora vamos en el verso 15, versión LBLA. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día, otra versión dice, hasta el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire qué interesante. Ahí le está hablando a Luzbel. Le está hablando a este ser que estaba bien, que luego se transforma en Satanás, que significa el adversario, que el Señor lo reprenda. Pero aquí ya tenemos a Luzbel en calidad que estaba bien. Estaba bien. Ezequiel 28:15, estamos colocando base. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado y se halló en ti la iniquidad. Lo digo de nuevo. Esta es la versión LBLA. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta. Ahí viene el problema. Era perfecto hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire qué interesante. Entonces ya ahí tenemos un indicio que la iniquidad fue la que corrompió a Luzbel. ¿Quién era la iniquidad? Ya di los textos base, Proverbios capítulo 8 y capítulo 9. En Proverbios capítulo 8 es la sabiduría corrompida. Por eso después que se reveló la sabiduría en el capítulo 9 de Proverbios, pasa a ser una entidad y se conoce como la reina del cielo. Es la más peligrosa. E incluso más peligrosa que Satanás. ¿Por qué? Porque esta entidad femenina es una reina. Luzbel no es un rey. Luzbel es un principado. Tiene una jerarquía menor que la reina. La reina en el plano espiritual es una entidad peligrosa y es más poderosa por la jerarquía que ella tiene y la que menos se conoce. Porque ¿quién predica sobre la reina del cielo? ¿Quién habla sobre la iniquidad? Son pocos ministerios que pueden entender esta profundidad de esta palabra. Por eso es que muchas veces hay gente que lo vemos como grandes predicadores y luego los vemos diciendo herejía. Vemos a ministros, vemos a pastores haciendo cosas profanas, diciendo cosas que son antibíblicas, a través de diferentes manifestaciones que creen que Dios y no es Dios. Son herejías. ¿Qué sucede ahí? Comienzan bien, pero luego que entra la sabiduría corrompida y luego se corrompe en su mente y el enemigo a través de la sabiduría corrompida le hace creer que están bien, pero son herejías. Ahí tenemos que aplicar Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. En los postreros tiempos, que son estos tiempos, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mire qué interesante. Ya son espíritus engañadores y doctrinas de demonios que colocan el caos, que colocan la contaminación, que colocan espíritus para rebelarse y que hasta el día de hoy las rebeliones continúan haciéndose. Entonces aquí en Ezequiel capítulo 28 verso 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti la iniquidad. La iniquidad, lo que dice la versión LBLA. En otras palabras, Casiodoro Reina, Cipriano Valera, 1960, quizás dice maldad. Maldad viene de la iniquidad. Entonces, Luzbel estaba muy bien. Cuando fue creado estaba bien. Se le dieron piedras también. Se le dio un lugar de honra en Edén, porque él también, Satanás o Luzbel, estuvo bien también en Edén. Junto a las piedras te paseaba, en Edén fuiste expuesto, estaba bien. Pero por las muchas contrataciones, que lo vamos a ir viendo de qué se trata eso, se corrompió su corazón. ¿Y quién lo corrompió? La sabiduría, la iniquidad. Entra en él, lo corrompe y luego se revela. Y luego Luzbel, que pasa a ser Satanás, que es corrompido,
también corrompe a seres angelicales de razas de ángeles. Ahora, la iniquidad es cabeza. La iniquidad tiene también una jerarquía de principado. Porque pues, recuerde usted que en Proverbios capítulo 8, cuando la sabiduría estaba bien, se le considera la arquitecta. La arquitecta en el plano espiritual o en el plano de Dios, la iniquidad, cuando estaba bien, es la arquitecta. Arquitecta viene la palabra arché, arché y arc. ¿Y qué significa un arché? Un arché y un arc del griego, primero en rango, primero en tiempo, primero en orden y primeras creaciones. Por eso es que la sabiduría que se corrompió fue una de las primeras creaciones que Dios empezó a crear como esencia. Recuerde que ya vimos el término como esencia. Salieron de Dios tres entidades. Primero Padre, después Hijo y sabiduría. Se reveló la sabiduría, por lo que ya estamos dando a conocer. Pasa a ser la sabiduría una entidad en el mundo espiritual. Se le conoce como la reina del cielo o la iniquidad, lo que menciona la Escritura, y toma su lugar el Espíritu Santo. De ahí de lo que conocemos ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el Señor trabaja con tres, no puede quedar un espacio vacío, y ahí toma su lugar el Espíritu Santo. Un tema muy, muy profundo. Y bueno, con la ayuda del Señor estamos desarrollando esta temática de rebeliones angelicales. Entonces, las primeras rebeliones angelicales fueron jerarquía. Ya una jerarquía mayor que se reveló, la sabiduría, la sofía, pasa a ser una iniquidad, pasa a ser un espíritu de rebelión, porque fue la primera que se reveló en el plano espiritual. Ahora es una entidad, ahora está trabajando. Y recuerde que la sabiduría que se corrompió o la iniquidad, por eso es que cuando dice la Biblia la iniquidad, se refiere a esta entidad que se reveló primero. La primera entidad que se reveló fue de la sofía, pasa a ser la iniquidad que menciona la Escritura en gran parte de la Biblia. Interesante eso. Ahora, otro dato también importante es que la sabiduría que se reveló o la iniquidad se le conoce como la reina del cielo. Si es la reina del cielo, tiene corona. Y si tiene corona en el plano espiritual, es una jerarquía mayor. ¿Por qué? E incluso la reina del cielo es más en jerarquía que Satanás. ¿Escuchó? Es más poderosa en jerarquía la reina del cielo. ¿Por qué? Porque está en el plano espiritual como una entidad de reina. Y si es reina, tiene corona. Y si tiene corona, es jerarquía en el plano espiritual. Pero Satanás no es rey. Satanás no es rey, está en el segundo plano de jerarquía, porque las primeras jerarquías en el plano angelical están primero los serafines. Los serafines son seres alados, con 6 alas, están cerca del trono de Dios, siempre en adoración, con ojos por delante, con ojos por detrás, 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren el rostro a causa de la gloria y el poder del león, es otro tema, y con 2 se cubren los pies. Esos son los serafines. Luego, en segunda jerarquía, tenemos a los querubines. ¿Quién entra ahí en calidad de querube? Satanás o Luzbel, porque Luzbel era querubín protector. Menciona la Escritura. Tú, querubín protector, querubín. Luzbel era un querubín. ¿Y qué es un querubín? Que protege gloria. Protegen gloria. Todos los querubines protegen gloria. Y Satanás entra en ese plano. Luego, en el tercer plano están los arcángeles, Miguel, seres de guerra. Luego, en cuarto plano están los ángeles, los malak, enviados a dar mensajes a las personas. Se fija entonces en que la sabiduría de la iniquidad es la reina del cielo, se revela y ella es una reina. Pero Satanás no es un rey, es un principado. Sí tiene un control en este mundo porque ese derecho legal se lo dio a Adán, Génesis capítulo 3, con la caída. Ahora, siempre en el plano espiritual hay jerarquía.
aún la muerte es una potestad. Aún la muerte es una potestad también de rangos. Usted dirá, ¿cómo nace la muerte? ¿Se recuerda usted la escritura cuando Adán y la mujer pecan en Génesis capítulo 3? Dice que fueron echados fuera de Edén y Dios envía 2 querubes con espada envolvente. Mira, ahí tenemos otro antecedente, que los querubes entran para cubrir gloria. Los querubes protegen gloria. Entonces, Dios puso a estos 2 querubes para que Adán y la mujer no pudieran regresar nuevamente a Edén. Y fueron quitados. Cuando fueron quitados, pasan a ser seres murientes, porque dentro de Edén eran seres vivientes. Y luego empiezan a tener hijos, Adán y la mujer. Los primeros hijos fueron Caín y Abel. Y todos conocemos esa historia, ¿cierto? En que Caín mata a su hermano Abel. Pero interesantemente que cuando ese es el primer asesinato aquí en la tierra. El primer asesinato físico, porque el primer asesinato fue espiritual. ¿Dónde fue el primer asesinato espiritual? Adán y la mujer murieron en su espíritu. Como seres vivientes, murieron en su espíritu. Fueron quitados de Edén y ahora como lo que ellos provocaron, la muerte espiritual, pasa a ser también una muerte física. Y ahí donde después el hombre, hasta el día de hoy, duramos hasta ciertos años, porque la muerte entró en escena. Una muerte espiritual en Edén, y luego de seres vivientes pasaron a ser murientes, fueron quitados de Edén. Afuera nacen estos 2 hijos que le mencioné, Caín y Abel, y Caín mata a su hermano Abel. Interesantemente, que la muerte siempre ha estado. Siempre ha estado. Solo aquí aparece en escena. No es que cuando Caín mata a su hermano Abel, la muerte fue creada. No, la muerte ya estaba. Solo estaba esperando su entrada. Solo estaba esperando el inicio donde ella pudiera entrar. Por eso que la muerte es una entidad en el plano espiritual también. Es una potestad también de alto rango. Pero mire qué interesante. Por eso que en el plano espiritual, cuando se revelaron jerarquías angelicales, ya vimos cuando se reveló la sabiduría. Proverbios capítulo 9. Ahora haré mi propio pan, mi propio vino, mi propia mesa, mis propios hijos. Se independizó completamente de Dios. Pasa a ser la iniquidad. La iniquidad es la reina del cielo y es reina. Entonces pasa a ser la primera entidad que se corrompe. Y de ahí vinieron muchas otras rebeliones también que se fueron juntamente en las rebeliones. La primera rebelión que se rebeló, hubieron ahí algo, una lucha, una confrontación. Si esto no fue que diga, ella, la sabiduría dijo, yo me rebelo de Dios, me dependizo. Hubo guerra, hubo confrontación, hubo batalla, hubo pelea, hubo confrontación al plano espiritual. Luego se revela Luzbel, hubo guerra, hubo batalla, hubo confrontación. Y luego tercera rebelión, ángeles caídos, se rebelan, hubo guerra, hubo batalla, hubo también confrontación. Y dentro de esa mucha confrontación, por eso que hay muchas que se rebelaron, muchas jerarquías, porque Satanás, cuando dice la escritura que se trajo una tercera parte, se trajo jerarquías de rangos. No se trajo cualquier jerarquía, lo vamos a ver más adelante, se trajo jerarquías de rango. Ahora, dentro de esas rebeliones también está la muerte. La muerte también es una jerarquía que se rebeló. Por eso que recuerde que cuando Caín mata a su hermano Abel, aparece la muerte en escena, pero no en ese momento que fue creada. Ya la muerte estaba como una entidad al plano espiritual. Estaba, siempre estuvo. Solo estaba esperando el momento de actuar. Caín mata a su hermano Abel y aparece en escena la muerte. La muerte es una jerarquía también de alto rango. Ahora, interesantemente que nosotros tenemos que saber cómo funciona el plano espiritual. En el plano espiritual nosotros tenemos que entender cómo funciona esta jerarquía. Amén. Qué importante nosotros tomar antecedentes. Dios te bendiga, Sandra Cid, bendiciones a cada uno de los que se están conectando. Elizabeth, bendiciones. Qué bueno que estén acá. Yunela, hija, un abrazo, bendiciones a todos los que se conectan. Hoy estamos hablando sobre las primeras rebeliones en el plano espiritual. Ya vimos que hubieron rebeliones en el cielo. Ezequiel capítulo 28, verso 15 dice,
perfecto eres en todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. Ya hemos estado analizando durante este tiempo, ya llevamos un buen tiempo analizando lo que es la iniquidad, que la iniquidad es la reina del cielo se le conoce, y Satanás no es un rey. Por ende, está la iniquidad y luego está Satanás. En jerarquía, la reina del cielo es mayor en rango que Satanás, y es la más peligrosa. Es la más peligrosa y es la que menos se conoce, porque siempre se habla de Satanás, se habla de su jerarquía, de demonios, de huestes, principados, gobernadores y todo lo que hemos enseñado en esta clase de acá, pero no se habla mucho de la iniquidad. No se habla cuando dice la Escritura la iniquidad no es un nombre, la iniquidad es una jerarquía de mayor rango que Satanás, que Luzbel es mayor en jerarquía porque es una reina, pero Satanás no es un rey. Eso significa que jerarquía baja. ¿Qué es Satanás? Un principado. ¿Qué es un principado? En que también se mueve en este mundo, que cegó el entendimiento de muchos, y Satanás se transforma en el príncipe de este mundo. ¿Cuándo? Cuando en Génesis capítulo 3, con el pecado, con la caída, Satanás toma ese derecho legal que Adán se lo dio legalmente. Mire qué interesante, porque Adán decidió pecar. Así también la sabiduría con derecho legal empieza a moverse y empieza a funcionar en el plano espiritual. Hablamos entonces que después que salieron Adán y la mujer de Edén, comienza el caos. ¿Por qué? Porque fueron sacados de un ambiente de seres vivientes, salen de Edén, Dios coloca 2 querubes con espadas de fuego en sus manos para que ellos no volvieran a Edén, porque son seres querubes que protegen gloria, y de ahí Adán con la mujer tienen 2 hijos, que es Caín y Abel, y conocemos la historia cuando Caín mató a su hermano Abel. Pero lo que estamos hablando anteriormente era de que la muerte siempre estuvo. La muerte siempre estuvo. No es que fue creado inmediatamente la muerte cuando Caín mata a su hermano Abel, no, ahí fue la primera muerte física, pero anteriormente lo antecedió una muerte espiritual. Mire, ahí hay otra base de lo que he estado enseñando durante mucho tiempo. Detrás de una materia lo antecede un espíritu. Detrás de una imagen habrá un demonio. Detrás de todo lo físico siempre hay un ente, siempre hay un espíritu. Por eso lo físico no es lo natural, no es lo real. Y hablaba al comienzo de esta clase de Efesios 6:12, que nuestra lucha no es con carne ni sangre, pero no hemos entendido ese tema. No lo hemos entendido el tema básico, que no son con personas, no son con líderes, son con espíritus. Y la gente se deja influenciar por emociones, y ven a alguien y ya lo juzgan por emociones. Nuestra lucha no es con emociones, por lo que vean nuestros ojos. Lo que ven tus ojos no es lo real. Lo real son espíritus que están dentro de las personas. La versión amplificada dice que luchamos con expertos y maestros en sus áreas. Mire qué interesante eso. Por eso es que cuando usted ve a una persona, no es la persona en sí, es un espíritu que está dentro y manipula. Entonces, volvamos al punto. Un tema lleva a otro tema. Cuán importante es saber contra quién luchamos. Cuán importante es nosotros saber con quién estamos nosotros luchando. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el plano espiritual. ¿Quién está detrás de eso? Recuerde que ya hablamos que la muerte aparece en escena, pero siempre estuvo la muerte. Ahora se las dejo esto. Si la muerte aparece en escena, recuerde que en lo que se reveló, vino lo contrario. La sabiduría, primera entidad que se reveló y pasó ahora a ser lo contrario. ¿Qué fue lo contrario? La iniquidad. Luzbel se reveló y pasó a ser lo contrario, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ángeles de jerarquía se rebelaron y pasaron ahora a ser lo contrario, rebeliones. Pero la muerte, si la muerte es muerte, ¿qué es lo que era anteriormente? Ahí se las dejo. Ahí se las dejo para los estudiosos. Ahí se las dejo para que ustedes piensen. Siempre hay algo contrario. Siempre va a haber algo contrario. Ya les di las 3 rebeliones que antes tenían jerarquía y luego vino una oposición contraria a lo que ellos eran
en creaciones originales. Entonces, eso quiere decir que la muerte, como es una potestad también de alto rango, si es muerte, tendría que haber sido lo contrario de muerte. Esto está poderoso. La muerte es una potestad de alto rango. Y incluso la muerte, dice Apocalipsis, que es el último enemigo en vencer. Va a ir primero al anticristo, al lago de fuego, al anticristo, falso profeta, luego seres angelicales, también los que no han hecho la voluntad de Dios, hombres, van al lago de fuego, y por último, el último enemigo, porque se hizo enemigo de Dios en vencer, fue la muerte. Y mire qué interesante, porque dice, y el último enemigo en vencer, eso significa que si era antes, que si dice ahí que era enemigo, es porque antes era amigo de Dios. Esto está muy profundo, porque la sabiduría era amiga de Dios, entidad femenina, pero se rebeló y pasó a ser enemigo de Dios, enemiga de Dios, una entidad. Luzbel era amigo de Dios, pero se rebeló y pasó a ser enemigo. Por eso que Satanás significa adversario, oponente, enemigo. Wow. Ángeles caídos eran amigos de Dios, se rebelaron, ahora son enemigos de Dios y hacen rebeliones. ¿Y qué decía Apocalipsis? El último enemigo a vencer es la muerte. Enemigo. Y si era enemigo, tiene que haber sido lo contrario antes, amigo de Dios. Wow. Está poderosa esta enseñanza. Sé que es un tema muy cabezón, un tema de mucha profundidad, pero estamos dando base. Si usted tiene ahí dudas, las puede ir comentando. Quiero interactuar también con ustedes. Si hay dudas, preguntas, las podemos hacer y con poder conversar esta enseñanza de hoy, si que alcanzamos a darla. Rebeliones angelicales. Entonces, cuando estamos hablando sobre Ezequiel capítulo 28, verso 17, le voy a leer la versión NTV de Ezequiel capítulo 28, ahí donde estamos. Recuerde que en el verso 15 de Ezequiel 28 dice: perfectos eran todos tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. La primera rebelión fue la sabiduría. Se corrompe, pasa a ser una entidad. Se conoce como la iniquidad en la escritura. Cuando dice la Biblia iniquidad, es esta entidad que se rebeló al plano espiritual y se conoce como la reina del cielo. Tengo muchos textos de la reina del cielo, pero si les doy muchos textos de una entidad, me voy a quedar pegado y voy a terminar solamente hablando de una. Y como el tema es rebeliones angelicales, tengo que ir avanzando. Si hay preguntas, las pueden colocar ahí en la sala y vamos contestando. Ahora estamos en Ezequiel capítulo 28, verso 17, versión NTV. Dice así: tu corazón se llenó de orgullo. ¿De quién está hablando? De Luzbel. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, porque Luzbel era un ser bello. Por eso se llama Luzbel, luz bella, y significa portador de luz. Portador de luz, era un ser por excelencia y tenía piedras preciosas. Hay estudios judíos que dicen que cuando él adoraba, esas piedras empezaban a alumbrar y salía de su cuerpo luz de adoración. Por eso que el único ser, mire qué interesante, por eso que el Geltiversa, lo que él antes era, él sabe de adoración, y dice que a él se le otorgaron piedras. Ahí hay otra temática más, porque se le dieron piedras, y los judíos en sus estudios dicen que cada vez que adoraba, esas piedras empezaban a resplandecer. ¿Por qué? Porque las piedras son para brillar, y él brillaba. Por eso se le llama Luzbel, portador de luz. Qué interesante. Por eso que el enemigo se disfraza como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Por eso que nosotros vemos ciertas cosas y creemos que son cosas de Dios, pero el enemigo se disfraza como ángel de luz. Por eso que hay que tener cuidado qué es lo que vemos, con quién compartimos, dónde vamos a visitar, qué concierto vemos.
Entonces Ezequiel 28, verso 17 dice: tu corazón se llenó de orgullo. Cuidado con el orgullo. Cuidado con ese orgullo, porque el orgullo te hace hablar de ti mismo. Una persona que es orgullosa, ¿cómo se conoce una persona orgullosa? Porque siempre anda hablando de sí mismo. Si usted se encuentra con una persona que siempre habla de él, de su viaje, que habla de su testimonio, que habla de su vida, que siempre él, que antes yo hacía esto, que antes yo era esto, que antes ella, esto hacía esto y esto otro, y yo. Cuidado, porque ese es el principio de la caída. La altivez de espíritu es el principio de la caída. ¿Qué le pasó a Luzbel? Orgulloso. Subiré a lo alto y me sentaré junto a las estrellas, que estrella no quiere decir literal, ahí lo vamos a ver más adelante. Estoy dando base y pincelada, porque estrella significa jerarquía, angelicales. Y Luzbel se llenó de orgullo. El orgullo siempre te hace hablar de ti mismo. Una persona orgullosa siempre va a hablar de sí mismo. Mi viaje, mi testimonio, cuando antes yo oraba, cuando antes yo sanaba, cuando antes yo cantaba. Cuídese del orgullo, hay que morir todos los días. Una de las cosas que he aprendido durante mucho tiempo en esto es morir a mí mismo. Por eso usted nunca me va a ver predicar sobre lo que hago, nunca me va a ver predicar sobre mi viaje, nunca lo hago. Nunca lo hago. Muero eso. Incluso aquí en el centro de rehabilitación, que estoy todos los días con ellos, nunca hablo de eso. Muero eso. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ser para Dios, no es para Alejandro. La gloria es para Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que morir, porque una de las primeras cosas que hizo esta entidad que se reveló fue el orgullo. Estoy en Ezequiel 28, 17. Y ahí dice claramente: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. La sabiduría que él tenía se corrompió. Mire qué interesante. La sabiduría de Luzbel se corrompió. ¿Cuándo se corrompió? Con la primera entidad que se reveló en el cielo, la Sofía. La sabiduría se revela, es quitada, pasa a tomar su lugar el Espíritu Santo, y ahí la sabiduría pasa a ser una entidad como la reina del cielo, entidad de jerarquía mayor, es mayor que Luzbel, es mayor que Satanás, la reina del cielo. Y aquí dice: tu sabiduría se corrompió, está hablando de Luzbel, a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo, estoy leyendo la versión NTV, y te expuse la mirada curiosa de los reyes. La versión BTX dice así: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Eso quiere decir que Satanás o Luzbel tenía una sabiduría, pero se corrompió. ¿Qué es corromper? Violar una ley. Corromper significa violar una ley. Asimismo, como la sabiduría de la iniquidad se corrompió, violó la ley de Dios y pasó a ser una entidad. Luego, Luzbel se corrompió y violó la ley de Dios y pasó a ser también un principado al mundo espiritual, cuando Adán le da ese derecho legal. Luego los ángeles caídos se corrompieron y violaron también la ley. Todo lo que es violación a una ley se llama que se ha corrompido. Estoy en Ezequiel 28, 17, versión ahora BTX. A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes, y te pondré por espectáculo. Mire qué interesante lo que dice ahí esa versión. Dice: y te arrojé delante de los reyes, te pondré por espectáculo. Lo digo o no para que lo recepcione tu espíritu. Estamos hablando en Ezequiel capítulo 28 verso 17. Ezequiel 28, 17 dice: y te arrojé por tierra delante de los reyes, y te pondré por espectáculo. Mire qué interesante que aquí en Ezequiel capítulo 28 está hablando lo mismo que dice Colosenses capítulo 2 verso 15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, lo exhibió en un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo se entrelazan
libro de Ezequiel y libro de Colosenses, en Colosa, cuando está hablando el expositor, el autor de este libro, cómo se entrelazan lo mismo. Qué interesante eso. Por eso es que el enemigo trata siempre de engañar. Ahora, ya hemos hablado temáticas, ya estamos hablando sobre jerarquías que se revelaron. La primera que se reveló, ya la vimos, la Sofía, la reina del cielo, que pasa a ser una entidad al plano espiritual, se corrompe. Luego tenemos a Luzbel, se corrompe y pasa a ser también el adversario. Luego se corrompen seres angelicales. Ahí entramos también cuando se corrompen los seres angelicales. Uno de los seres angelicales que se corrompe, según también la escritura, es Judas capítulo 1 verso 6. Aunque Judas sería Judas 6, porque tiene un solo capítulo. Entonces Judas, en el verso 6 dice: y los ángeles que no conservaron su señorío, sino que abandonaron su morada legítima, mantengan eso, morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas de gran oscuridad. Aquí tenemos ahora lo que sucede con ángeles que se rebelaron y dejaron su morada legítima. Mantengan esa palabra. Los ángeles dejaron su morada legítima. Recuerde, si usted lee la escritura, le gusta el libro de Enoch, que es el libro de Enoch, muchos los consideran como un libro apócrifo, pero el libro apócrifo es de mucha revelación. Se lo recomiendo que lo puedan leer. Enoch es un libro de mucha revelación. Enoch es un único libro que menciona a ángeles con nombre y cuántos ángeles son y qué hicieron estos ángeles caídos cuando se rebelaron. Le enseñaron a las mujeres el oficio de las plantas, le enseñaron la brujería, le enseñaron la hechicería, a conocer los astros, las estrellas, a conocer todo lo que es el plano de brujería, hechicería. Todo eso se lo enseñaron los ángeles caídos a través de un cabeza. 200 ángeles menciona ahí, pero ellos eran cabezas de millares. Semizajá era el jefe de los ángeles caídos. Ahí se la dejo por antecedente para que usted pueda indagar también la escritura. Ahora, dice la escritura, leímos Judas 1:6. Judas 6 dice que los ángeles dejaron su estado original, dejaron su señorío. Ahora, aquí hay un dato también importante que hay que aclarar y que hay que enseñar. Los ángeles no están diseñados para vivir en la tierra. Mantengan eso. Escúchenlo con atención. Ningún ángel está creado para hacer morada en la tierra. Los ángeles no fueron creados para vivir, para convivir en la tierra. Los ángeles son seres de los cielos. Ellos son creados para los cielos. Pero ¿qué pasó en Génesis capítulo 6, verso 4? Cuando todos lo que leímos, cuando las hijas de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, nacen los vigorín, semidioses, y luego empieza la mezcla. Ahí dice que los ángeles dejaron su estado original, porque los ángeles no fueron diseñados para convivir aquí en la tierra. Ellos vienen aquí a la tierra, cumplen un propósito y luego regresan. No son para vivir en la tierra. Por eso que en Génesis 6, verso 4, cuando ellos cometieron este error, en el libro de Enoch también lo menciona, en que ellos se arrepintieron, los ángeles caídos, y dice que fueron donde Enoch para que Enoch hablara con Dios y los perdonara. Pero cuando Enoch habló con Dios, Dios dijo enfáticamente: no les serán perdonados. No les será perdonado. Inmediatamente, no hubo un argumento, no les será perdonado. ¿Por qué? No fue tanto por lo que ellos hicieron, que en ese capítulo 6, verso 4, que hicieron mezcla, que ellos tuvieron relaciones con mujeres. Recuerden que los ángeles caídos tomaron físico, porque ellos se pueden materializar, mantener las relaciones con las mujeres, nacen semidioses, entidades en el plano espiritual, también nacen seres híbridos. La versión judía, esto es muy profundo, hay una versión judía, en Bereshit con Rashid dice lo siguiente, que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres, con hombres y con las bestias. Miren qué interesante ese dato. Por eso de dónde proviene toda la promoción o propagación, esa es la palabra, la programación, ya se me fue el tema, la perversión, de dónde proviene toda la perfección sexual de los ángeles caídos. De ahí donde viene la tierra y luego se traslada a otra ciudad que es Sodoma y Gomorra. Perversión sexual. Y no solamente entre hombre y hombre y mujer con mujeres, lesbianismo, incesto, bestialismos.
lujuria. Toda perversión sexual se transfiere ahí. ¿Y quién es el creador de Sodoma y Gomorra? El arquitecto Nimrod. Nimrod, vigoroso cazador, como dice la escritura. ¿Y quién fue Nimrod? Un hombre que tuvo relaciones sexuales con su propia madre. Wow, todos los argumentos, hermano. Mire qué interesante. Por eso que en el plano espiritual algo sucedió. Por eso que después los espíritus se buscan y se juntan y empiezan a tomar controles sobre personas y sobre vida. Nimrod se corrompió, mantiene relaciones con su propia madre, y él fue el arquitecto de Sodoma y Gomorra. Mire qué interesantes esos datos, son datos que importantes. Ahora, estamos viendo en Judas 1:6 que los ángeles que no guardaron su señorío, sino abandonaron su morada legítima. Los ángeles caídos, ningún ángel, ningún ser alado, ningún ángel tiene que vivir en la tierra. Por eso que cuando ellos fueron a pedirle perdón por Enoc que intercedió, Jehová le dijo, no les serán perdonados. No tanto por lo que hicieron con las mujeres, que enseñaron a las mujeres la hechicería, la brujería, a conocer el arte de las plantas, a conocer lo que es la estrella, a conocer, incluso le enseñaron cómo a usar las armas. De ahí viene todo lo que es guerra. Ángeles caídos le entregaron misterios que el hombre no tendría que haberle sido revelado. Fueron estos, pero eso no fue el causal. Eso es lo interesante, que eso no fue el causal de todo lo que hicieron los ángeles caídos de perversiones. No fue el causal que los ángeles caídos no se les perdonara lo que hicieron, sino el causal que no se les perdonó a los ángeles caídos después de que haber sido depravados. Mantienen relaciones. Le enseñaba el arte de las mujeres, de la magia, la brujería, la hechicería, el arte de las armas a los hombres. De ahí nace la guerra, producto de ángeles caídos. No solamente por eso fueron en que el Señor no los perdonó, sino que no les perdonó porque ellos dejaron su estado original. ¿Cuál es el estado original de los ángeles? Cielo. El estado original de los ángeles es nivel cielo. Ellos no viven en la tierra. Ellos vienen a la tierra, cumplen propósito y luego regresan. Les voy a decir de nuevo, los seres angelicales de ángeles no son creados para vivir, para estar aquí en la tierra. Ellos cumplen sí propósito, son enviados con misiones, pero ellos tienen que regresar. Recuerde que Judas 1:6 dice que dejaron su estado de señorío original. La versión Reina Valera, pero de 1984, dice: y los ángeles que no supieron conservar su alto rango. ¿Cuál era su alto rango? Los cielos. Versión BC4. Y los ángeles que no mantuvieron su principado. ¿Cuál es su principado? Los cielos. Versión BNC. Y como los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál era su dignidad? Los cielos. Versión Oso. Y los ángeles que no guardaron su origen, más dejaron su habitación. Mira, ahí da más argumentos todavía. Los ángeles caídos dejaron su origen. ¿Su origen cuál es? Los cielos. Y dejaron su habitación. ¿Cuál es su habitación? ¿Cuál es su morada? Los cielos. Versión BMN. Y han reservado en prisiones. Y los ángeles que no guardaron su condición de privilegio. ¿Cuál era la condición de los ángeles caídos? Cielo. Y la última versión BLS. Y los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor. Wow. Esto está muy profundo, ¿eh? Hay que acomodarme un poco. Esto está muy profundo. Miren qué interesante. Por eso que los ángeles caídos no se les perdonó. A los ángeles caídos no se les perdonó, no solamente porque vinieron y en Génesis capítulo 6, verso 4, en todo lo que hicieron, sino que a ellos no se les perdonó porque dejaron su morada de los cielos. Los ángeles no están creados para vivir en la tierra. No están creados, ellos tienen nivel cielo. Son creados para vivir en el cielo. Por eso les leí muchas pasajes donde ellos dejaron su estado original, abandonaron su lugar de honor, luego abandonaron su condición de privilegio, luego dejaron su estado original y dejaron su habitación, cielo, dejaron su dignidad, cielo, no mantuvieron su principado, cielo, no pudieron conservar su alto rango, cielo. Los ángeles no son creados para estar en la tierra. La diferencia es que ellos vienen aquí
cumplen propósito y regresan. Esa es la función de los ángeles. Dios los envía con llamados, con propósito y se regresan. Envía ángeles guerreros o envía ángeles malá, que son mensajeros y regresan. En Sodoma y Gomorra llegaron los ángeles, entregaron un mensaje y luego regresaron. Y cuando estaban los pastores, cuando iban a ser Jesús, veía aquí en la ciudad de David había nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Ellos vinieron, le entregaron un mensaje a los pastores y luego regresaron. Los ángeles no son creados para vivir en la tierra, para morar. Si vienen, cumplen llamado y se van. Se recuerda Jacob, aquí vamos a profundizar más todavía. Jacob, cuando ángeles subían y bajaban, Peniel, ¿se recuerda eso? Jacob dice que ángeles subían y bajaban. ¿Por qué no dice que ángeles bajaban y subían? Mire qué detalle. ¿Por qué Jacob, cuando ve un Peniel en que ángeles subían y bajaban, por qué Jacob no ve que ángeles bajaban y subían, sino que ángeles subían y otros bajaban? Ahí es un cambio de guardia. Porque esos ángeles que suben cumplieron un propósito aquí en la tierra y luego suben y ahora viene un relevo, otros bajan. Y así es la cadena, suben y bajan. No dice bajan y suben, suben porque ya están cumpliendo aquí en la tierra un propósito, un llamado en que Dios le ordenó, pero luego tienen que subir. Y ahí mismo en Peniel se recuerda cuando el ángel lucha con Jacob y le dice: déjame porque raya el alba, va a salir el sol, déjame porque raya el alba. Quiere decir que el tiempo de ese, aunque hay un ángel que es cristofanía, quiere decir que este ángel tenía que regresar y su tiempo se terminaba hasta que apareciera el sol. Por eso le dice: suéltame, déjame que raya el alba, porque ahí se terminara el ciclo que él vino a cumplir, el propósito aquí en la tierra. Y luego venía un relevo, ángeles subían y otros vienen de relevo. Esto está muy poderoso, poderoso y también muy profundo. Wow. Todo lo que hemos hablando, voy en la segunda página, son 21 páginas. Qué tremendo cómo Dios en su amor y su misericordia nos da todos estos antecedentes. Recuerde que los ángeles, lo digo de nuevo, no son creados para convivir con nosotros. Ningún ángel se quedó a vivir en la tierra. Ningún ángel vivió aquí en la tierra. Eso fue el inicio en que los ángeles caídos, el Señor no les perdonó, porque dejaron su morada en el cielo. Dejaron su estado de morada. Por eso que los ángeles vienen aquí en la tierra, suben y bajan, cumplen propósito, te ayudan. Ángeles guerreros vienen y se van. Se recuerda a Daniel también cuando estaba orando y vino el ángel Malak, era un ángel mensajero, no guerrero. Y ese ángel mensajero, cuando llegó donde Daniel, le dice: desde el momento que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. ¿Por qué? Porque hubo lucha con el príncipe de Persia, cielo, segundo cielo, y príncipe de Grecia, segundo cielo. Hubo una oposición, porque los ángeles caídos trabajan en segundo cielo. Ahí se la dejo. Y hay oposiciones en segundo cielo, donde trabajan principados, donde trabajan demonios de alta jerarquía, segundo cielo. Por eso que hay que derribar esos cielos que quizás estén obstaculizando tu bendición, porque quizás sea una batalla confrontacional al mundo espiritual. Qué poderoso. Le voy a enviar, amado, todos los antecedentes para que usted tenga base, ¿ok? Déjeme copiar todo el antecedente de lo que recién le mencioné. Así usted tiene la base, tiene el fundamento. ¿Por qué los ángeles no se les perdonó? Ahí está toda la base. Ahí está toda la base, que los ángeles no fueron creados para la tierra. Los ángeles fueron creados para nivel cielo. Que vienen a la tierra, sí, cumplen llamado, cumplen propósito, pero tienen que regresar. Por eso vuelvo nuevamente a lo que habían dicho anteriormente. Peniel, ángeles subían y ángeles bajaban. Nunca dice que bajaron, ángeles subían, porque esos están cumpliendo una función aquí en la tierra. Subían, mientras subían, se estaba terminando en que el sol ya iba a salir. Déjame porque raya el alba.
y tienen que venir otros, cambio de guardia. Por eso es que Jacob, cuando pelea o lucha contra aquel ángel que es Cristofanía, que es Cristo mismo, ahí un tema más poderoso, más profundo, pero ahí se cumple el propósito del ciclo de relevo angelical. Wow. Estamos analizando hoy el tema rebelión angelical. Ya hemos visto las primeras rebeliones. ¿Quién fue? Ya hemos visto que no fue Satanás. En el cielo ya han habido 3 rebeliones. Han habido mucha guerra, mucha oposición. Y dentro de esas 3 rebeliones que han habido en el cielo, ahí salieron también jerarquías de alto rango. Ahora, sigamos en Ezequiel capítulo 28, verso 16, la versión TLA. Ezequiel 28, verso 16. En los muchos negocios que tú hacías llegaste a ser muy violento. Recuerde que la Valera dice por las muchas contrataciones que tú hiciste, pero mire el antecedente que dice aquí lo que empezó a hacer Satanás en calidad de Luzbel. Mantengan esto. Ezequiel 28, 16 dice, da un antecedente, versión TLA. Dice, en los muchos negocios que hacía llegaste a ser muy violento. Fue una de las cosas que Luzbel se empieza a corromper. Fue muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. Dice de mi montaña, lo vamos a analizar después. El ángel que protegía se alejó de las piedras de fuego. Versión NRBR. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Versión NBE. A fuerza de hacer tratos te ibas llenando de atropellos y pecabas. Mire qué interesante lo que está diciendo estas versiones. Leíamos la primera versión TLA de Ezequiel 28, 16 sobre Satanás, que era Luzbel, porque dice que en los muchos negocios que hacía llegaste a ser violento. Entonces empezó a Luzbel a ser violento. La otra versión dice, a causa de tus muchas contrataciones te llenaste de iniquidad. Ahí entra la iniquidad. Y esta versión NBE dice, te iba llenando de atropellos y pecado. O sea, hacía lo que él quería. Empezó a ser violento. Y la versión amplificada, estoy en Ezequiel capítulo 28, verso 16, dice la versión amplificada, por los comercios, por tus muchos comercios, un comerciante, muchas contrataciones, hizo cosas que estaban fuera del orden. Ese fue el producto en que Luzbel fue quitado del cielo. Ahora, si colocamos lupa lo que ya leímos como los textos de estas versiones, aquí nos deja antecedente por qué fue la caída, en lo que menciona Lucas 10:18, Satanás cayó del cielo como un rayo, ¿cierto? Lucas 10:18 dice que Satanás cayó del cielo como un rayo, pero si cayó, tiene que haber hecho algo en contra de la de Dios. Ahora, no solamente se rebeló, no solamente se independizó, hizo algo que violó la ley de Dios. ¿Qué fue lo que violó la ley de Dios? La versión NBE de Ezequiel 28 dice que fue violento, llenándose de atropellos, pecados, o sea, fue violento. Estando en calidad de Luzbel, empezó a hacer cosas violentas y se empezó a llenar de pecados en su corazón y se llenó de la iniquidad, la que lo corrompió. La versión amplificada dice que fue violento. La versión TLA dice que fue echado de la montaña de Dios. Te eché del monte poderoso. La versión NBE dice, te desterré de la montaña de los dioses. Y hay otra enseñanza profunda. Y la versión amplificada dice, te guardian cherub, que significa el guardián protector, porque Luzbel era un protector, querubín protector. Entonces, esta entidad angelical se llenó de arrogancia a causa de su hermosura. Empezó a hacer cosas con violencia. Empezó a ser violento y pecaba a causa de las muchas contrataciones. Satanás entonces no solamente que fue quitado, fue violento en calidad de Luzbel. Mire el antecedente importante. Fue violento en calidad de Luzbel. Por eso dice, fuiste violento.
Fuiste violento. Eso significa que en Ezequiel 28:16, cuando dice, ok, ya volvimos, habíamos perdido la señal. Ezequiel 28 dice que en tus muchos negocios llegaste a ser muy violento. Wow, nos da antecedente eso de la caída de Luzbel, porque se empezó a llenar su corazón. Y si se empezó a llenar su corazón de arrogancia, es que se puso violento. Por eso un hombre orgulloso es violento. Un hombre orgulloso habla del mismo. ¿Qué hizo Luzbel? Subiré al trono, es atrevido. La arrogancia es atrevida. Subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas, que quiere decir ángeles, jerarquía de ángeles, de estado de rango alto. Así es el hombre, violento. Y Satanás, Luzbel, en calidad de lo que tenía, empezó a ser arrogante, empezó a ser violento. Dios, a través de estas escrituras, ya podemos tener mucho fundamento de cómo es las rebeliones, porque hay diferentes tipos de rebelión en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 7, la versión BTX dice: estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, hubo lucha en el cielo, y el dragón perdió la batalla y sus ángeles fueron expulsados. Entonces aquí tenemos, primero estalló una batalla, en el cielo hubo una batalla, luego una lucha con el dragón, hay lucha, y luego perdió la batalla y sus ángeles fueron expulsados, que batalla también tiene que ver con guerra. Entonces en el cielo, la versión BLS no aclara más este concepto, porque dice: después hubo una batalla en el cielo, y uno de los jefes, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón, y sus ángeles lucharon. Entonces tenemos batalla, pelea y lucha, que son cosas muy diferentes en el plano espiritual. Guerra o batalla tiene que ver con el plano celestial, plano cielo. Ahí hubo guerra, hubo batalla. Lucha tiene que ver con el plano tierra, palé. Ahí viene la palabra de Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados de toda la jerarquía, plano tierra. Y combate tiene que ver cuerpo a cuerpo. Ahí cuando se hacen las liberaciones, un combate cuerpo a cuerpo con entidades en el término espiritual, no físico, término espiritual. Por eso es que cuando Satanás cayó del cielo a la tierra, hubieron problemas en la tierra. Cuando Satanás cayó del cielo a la tierra, entró un problema en la tierra. Ahora hay rangos espirituales dentro del cielo. Hay rangos espirituales dentro del rango caído. ¿Cuáles son esos rangos caídos del cielo? Recuerden que Satanás, dice la escritura Apocalipsis, que Satanás cayó junto a una tercera parte de las estrellas. ¿Cuáles son esos rangos de jerarquía? Ahí tenemos principados, gobernadores, potestades. Tenemos también seres de serafines, porque también se trajo serafín, también se trajo querube, también se trajo ángeles y también arcángeles. Hay una temática muy profunda. Por eso que él trabaja con jerarquía. Satanás trabaja con rangos en el mundo espiritual de jerarquías mayores, y él se trajo los diseños, se trajo seres angelicales de rango. Él no se trajo a cualquier personaje. Él no dijo: voy a traer este angelito que quizás no tiene dónde irse. No, se trajo, hermano, a jerarquía de rango. Y comienza el caos, la contaminación. Ahora Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, versión NTV: este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo, Satanás, el que engañaba al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto a todos sus ángeles, jerarquía. La misma versión, pero también vamos a leer Apocalipsis 12, verso 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí también dice el gran dragón. Mantengan eso, el gran dragón, porque hay rangos de tinieblas en el cielo.
Hay rangos de tinieblas que Dios tiene que colocar ángeles a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque seres angelicales, seres de rango se vinieron a la tierra y están conviviendo juntamente con nosotros. Ahí tenemos todo lo que es Efesios capítulo 6, verso 12. Ahí tenemos emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus sombríos. Ahí tenemos principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus mundos, ángeles, espectros, fantasmas, sombras, espíritus metafísicos, pósteres que le llaman, todos son demonios, todos son jerarquía. Fuera de hablar de potestades, Leviatán, Nosferatu, Damián, Asmodeo, Lilith, Beelzebú, Belial. Tenemos potestad. Aquí ya le nombré un montón de entidades. Fuera de esa entidad de los seres angelicales. Por eso que como estos seres angelicales dejaron su morada, si vinieron a la tierra, hacen lucha, hacen batalla, hacen guerra, es necesario que Dios envíe un ángel alrededor nuestro. Salmos 34, 7. Y el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor de los que le temen. Por eso que es necesario que estén ángeles a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque hay ángeles que se rebelaron. Y esos ángeles que se rebelaron empiezan a hacer caos, contaminación contra nosotros. Y de ahí entran las huestes, demonios y espíritus mundos que quieren entrar. Por eso es necesario que hayan ángeles, porque hubieron razas angelicales que se vinieron a hacer morada aquí en la tierra. Luego hicieron razas paralelas. Wow. Hay 6, 7 razas paralelas trabajando aquí en la tierra. Por tiempo no lo voy a alcanzar a decir. Por eso que necesitamos nosotros en que el ángel de Jehová campa en nuestro alrededor, porque el ángel de Jehová, Satanás también se viste como ángel de luz. Nosotros creemos, que esto es bonito, pero está Satanás detrás de eso. Que el cantante canta muy bonito y puede estar Satanás detrás de eso. Abramos nuestros ojos espirituales. No nos dejemos envolver por el mundo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero nosotros, como somos tan espirituales, vemos personas y de eso accionamos. La ley no se forma por lo físico. Detrás de cada cosa física hay espíritus. Detrás de toda materia hay espíritu. Detrás de cada imagen hay espíritu. Detrás de todo hombre hay espíritus. Pero la gente se ciega. Y Satanás cegó el entendimiento de muchos. Y 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y la gente cree más en la mentira que en la verdad. Wow. Ahora, mire qué interesante lo que dice Daniel. Ya estoy terminando, se me está yendo el tiempo. Daniel capítulo 8 verso 9. La versión va. Uno de ellos salió como un cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra. Creció hasta alcanzar al ejército. Hay un ejército de los cielos. Derribó algunas estrellas y las pisoteó. Y aún llegó a sentirse importante que el jefe del ejército de los cielos. Lo que está diciendo ahí en Daniel capítulo 8 verso 9, que hubo un ejército que se rebeló, un ejército que cayó de los cielos y derribó algunas estrellas, y esas estrellas se cayeron en la tierra, ¿cierto? Miren qué interesante. Ahora coloquemos lupa aquí en esto. Cuando dice que Satanás cayó junto a las estrellas, lo mismo que menciona Daniel. Daniel dice que Satanás cayó junto a las estrellas del cielo. Pero no está diciendo estrellas literales. Está diciendo estrellas de jerarquías de rango. Ya mencioné estrellas de jerarquías de rango, ¿quiénes son? No está hablando de estrellas literales. Es más, si usted indaga, búsquelo ahí. Una estrella es más grande que un planeta. Las estrellas son más grandes que un planeta. Nosotros la vemos a millones y millones de distancia como una luz. Y es una pequeña, la vemos una pequeña que ya alumbra su potencial impresionante, pero está a millones y millones y billones de kilómetros mucho más allá que los planetas, de los 9 planetas que hasta ahora tenemos conocimiento, porque una estrella es más grande que la Tierra. Si cae solamente una estrella, destruye todo el planeta. Pero aquí dice, las estrellas cayeron en la Tierra. ¿Cómo es posible entonces que las estrellas literales caigan todas en la Tierra si una destruye todo el planeta? Lo que está diciendo no es literal.
lo que está diciendo que estrellas de jerarquías de ángeles se vinieron a la tierra y están aquí conviviendo juntamente con nosotros. Jerarquías de rango. Un ejército en los cielos. Qué poderoso. Ahora, Apocalipsis capítulo 12, verso 7, dice así la versión va. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo. Recuerde que anteriormente decía, y apareció un dragón, un gran dragón, un gran dragón. Pero aquí ya en Apocalipsis 12, verso 3, dice la versión va, un enorme dragón. Mire cómo ha evolucionado. En Edén, como serpiente. Luego sigue como Daniel y sigue hablando en la escritura como un gran dragón, un gran dragón. Pero ahora leímos Apocalipsis capítulo 12, verso 3, versión va, un enorme dragón. El enemigo ha ido evolucionando por las mismas batallas. Eso está muy profundo. El enemigo ha ido evolucionando por las batallas que ha hecho. Tanto nivel cielo, tanto nivel tierra, tanto nivel inframundo. Ha ido evolucionando y aquí esta versión dice un enorme dragón ha evolucionado. Ya no se presenta como una serpiente, el serpiente antigua. Ya ahora ha evolucionado. Evolucionó a un gran dragón y ahora a un enorme dragón. Miren las diferencias de esto. Ya estamos terminando ya esta enseñanza. Y leíamos Judas 6 que los ángeles que no dejaron su dignidad abandonaron un lugar que les pertenecía. El lugar que les pertenecía era nivel cielo. ¿Por qué entonces fue desechado Satanás o en calidad de Luzbel? Leíamos Ezequiel 28 versos 16 en la versión NBE, B de larga. A fuerza, por hacer trato. Otra versión Valera dice a causa de tus muchas contrataciones. Esta versión dice a fuerza, o sea, esforzaba, a fuerza de hacer tratos, iba llenándote de atropellos y pecaba. La versión amplificada dice a causa de tu violencia, o sea, empezó a ser hostil, empezó a ser violento, empezó a hacer contrataciones con violencia, causales que fue juntando y dice pecaba, o sea, Satanás fue pecando continuamente, un caso y otro caso. Esto no fue que desobedeció inmediatamente y cayó a la tierra. Hubieron muchas cosas que él siguió haciendo continuamente. Por eso que fue pecando hasta que cayó. Y esto es lo mismo que pasa juntamente con nosotros. Ya termino con esto. Porque muchos dirán, pero yo peco y no me pasa nada. Yo peco y no sucede nada, y peco y la misericordia, y lloro y sigo adelante y no pasa nada. ¿Por qué pasa eso? Porque tu vaso aún no se ha llenado. Escuche, mire esta botella, hay un líquido. Quizás tú estás pecando, no pasa nada. Estás pecando, no pasa nada. Cantas, pecas y no pasa nada. Predicas y sales de la iglesia y no pasa nada. Sigues pecando. Te juntas con amigos, te juntas con el mundo, te juntas con el converso, pecados sexuales, mientes, divides, sigues pecando, no pasa nada. Pero llega un tiempo en que ese pecado llega arriba, y cuando llega arriba va a salir, se va a rebalsar. ¿Cuándo viene juicio? Cuando el pecado rebalsa. Cuando el pecado rebalsa, ahí viene juicio. Quizás por eso que no has recibido el juicio todavía, pero Dios hoy te está diciendo, te coloco una voz de alerta, no sigas pecando. Ahora, para que esto físico se pueda llenar de nuevo, se tiene que vaciar. La ley física lo dice así. No se puede llenar algo que ya está lleno. La física lo dice así. ¿Y quién es el creador de la física? Dios. Lo que está diciendo que si tú te llenas de Dios, primeramente tienes que vaciarte de la inmundicia, del pecado, de tus pensamientos, de tus lujurias, de tus obras de carne. Si te vacías, entonces vas a poder ver el reino de Dios y su justicia. Hoy Dios, a través de esta enseñanza, sé que una enseñanza, hermano, muy profunda. Sé que hoy ha sido una enseñanza de escatología. Hoy hablamos de escatología sobre rebeliones. Hablamos sobre la primera entidad que se revela en el cielo. Luego corrompe a Luzbel. Luego corrompe a ángeles caídos. ¿Por qué Satanás fue quitado? Porque empezó a fallar empezó a pecar una y otra vez. Recuerde que dice a fuerza.
a fuerza iba llenándote de atropello, o sea, empezó violentamente. Versión amplificada dice, con violencia empezó a hacer cosas. Fue puesto en Edén, estaba bien, pero por la multitud de tus muchas contrataciones, lo que dice Reina Valera, que ha sido Reina Cipriano Valera, dice muchas contrataciones, pero esas muchas contrataciones no es que él hacía amablemente. Él empezó a usurpar con violencia, hacer cosas, a usurpar con violencia, con atropellos, dice esta versión, y pecaba. Y la versión amplificada aclara más el concepto. Fue violento. Por eso que Satanás fue pecando una tras otra. No es que el primer pecado fue destituido. Siempre el Señor da oportunidades. Siempre da oportunidades. Y fue pecando una, falló a otra, fue violento. Siguió haciendo contrataciones, fue violento hasta que su vaso se rebalsó y le vino juicio. No esperemos juicio. No esperemos juicio. Sino, sea un tiempo que nos volvamos al Señor. Sea un tiempo en que nos volvamos al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que el Señor tenga misericordia y nos perdone de nuestros malos pecados, de pensamientos, de obra. Recuerde que el principio es de Efesios 6:12, la base son espíritus. No es con personas, no es con sangre. Tu enemigo no es Satanás, eres tú mismo. Tu enemigo está en tu mente, en los sentidos, en las emociones, las heridas, los traumas. Eres tú mismo. Cuídate de ti mismo, porque de ahí comienza tu primer batalla. Si logras vencer tus propios demonios, vas a poder echar otros demonios. Les bendigo, iglesia, con bendiciones sacerdotales. Les bendigo con bendiciones su vida. Les bendigo con bendiciones sacerdotales su estado de familia. Les bendigo su salud, sus bienes, sus hijitos sean con bendiciones sacerdotales, sean prosperados, sean lavados. Dios les dé sabiduría, Dios les dé inteligencia. Oro para que Dios bendiga su vida, para que Dios bendiga sus trabajos, para que nada les pueda faltar. Y aunque el mundo está en caos, a sus hijos nunca les faltará el pan ni el agua. Son promesas de Dios. Con bendiciones sacerdotales extiendo mis manos para bendecirles, declarando bendición sobre su vida, sobre su llamado, sobre su familia, sobre su ministerio. Que puedan tener una linda tarde en el Señor y que el Señor les bendiga. Bendiciones, amados.